Y saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Aleluya, también a nuestros hermanos que nos escuchan por el internet y a nuestros hermanos que están aquí presentes en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy continuamos con nuestra enseñanza. Gloria a Dios, con esta serie que titula Enseñanzas de Importancia que los cristianos deben conocer el día de hoy. Aleluya, este es nuestro tema número 3. Y hoy día vamos a hablar de algo que es latente, gloria a Dios, en las iglesias: la muerte espiritual. Ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. Amén. Hablamos nuestras Biblias, por favor, en Efesios, el capítulo 2, el versículo 1. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Así dice el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, esta es una verdad medular para poder entender la salvación y la obra que el Espíritu Santo tiene que realizar en la vida de un pecador para que se convierta a Cristo. Entonces, una vez que comprendemos a profundidad la depravación humana, y cuando comprendemos esta verdad, es fácil ver que la salvación no es por decisión humana, sino una obra sobrenatural de Dios. Y no podemos lograr la conversión de un hombre por medio de la manipulación. No podemos, gloria a Dios, aleluya, convencer a ningún hombre usando medios carnales, métodos humanos, ideas humanas, o peor, si alguien quiere copiar al mundo para atraer a las personas. No, hermanos, el hombre se convierte por medio de la proclamación del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Y todo esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el significado de la muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Primero, es una frase que se emplea para definir la corrupción moral del hombre. Gloria a Dios. Según las Escrituras, es el juicio divino que cayó sobre Adán cuando él pecó allí en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Y no solo resultó en su muerte física, gloria a Dios, sino que también resulta que esto trajo consecuencia en su vida espiritual. Y también, gloria a Dios, Adán murió espiritualmente. ¿Se acuerdan que Adán, cuando estaba, gloria a Dios, en el Edén, podía oír la voz de Dios? Podía hablar con Dios. Pero cuando fue echado, ya había muerto espiritualmente. Ya no tenía esa sensibilidad para poder oír a Dios. Te alabamos, Señor. Adán llegó a ser sensible a todo tipo de estímulo corrupto de su carne, del mundo y del diablo. Había cambiado su sensibilidad. Antes era sensible a la voz de Dios, a los mandatos de Dios, pero ahora era sensible a su carne, al mundo y al diablo. Gloria a Dios. Y se volvió insensible y rebelde a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero la Biblia, hermanos, dice que el pecado no es una enfermedad. Gloria a Dios. El hombre, hermanos, no es una criatura enferma. El hombre, según la Biblia, está muerto espiritualmente. Ahora, las Escrituras nos enseñan por qué causa vino todo esto. Y todo esto fue el juicio divino que cayó sobre Adán. Pero no solo se limitó a Adán, sino que se extendió a toda la raza humana. Gloria a Dios. Cada ser humano nace en este mundo vacío de vida espiritual, desobediente a Dios y a su palabra. Nace rebelde y desobediente a su voluntad. Hermanos, para que el hombre caído pueda responder a Dios con amor y obediencia, tiene que resucitar de esa muerte espiritual. Y solo es posible resucitar de esa muerte espiritual a través de la obra sobrenatural, gloria a Dios, del Espíritu Santo. Ahí tiene que venir la gracia,
la misericordia y el poder de Dios para resucitar a esos hombres que están muertos por el pecado. Les voy a dar una ilustración. Vamos a suponer, hermanos, aleluya, que un día, por casualidad, hermano, estoy por un hospital. Y de pronto al pasar, aleluya, por la morgue, ¿saben lo que es la morgue, no? Ahí están, hermano, los muertos. Y en ese lugar, hermano, imagínate que hay muertos de 3, de 4 días. Solamente esta es una suposición, es un ejemplo. Entonces, gloria a Dios, yo les digo, oye, ¿qué hacen aquí? Aquí en este hospital hay médicos. Vamos donde los médicos para que los curen. O es que quieren quedarse así toda la vida, botados ahí. Suena hasta ridículo, ¿sí o no? Pueden decir, este pastor, ¿qué le pasó? Se le zafó un tornillo. Suena ridículo eso, ¿verdad que sí? Pero si me encontraría con personas que solamente están enfermas, y yo le dijera a uno que tiene problemas, no sé, de tuberculosis, alguien que estuviera enfermo, gloria a Dios, aleluya, con un resfrío, no sé, tendría sentido que yo le diga, oye, vamos al hospital, ¿sí o no? Oye, estás enfermo, levántate, yo te ayudo, sé que puedes levantarte. Y seguramente el enfermo, aunque esté convaleciente, se va a esforzar por levantarse, y yo le puedo ayudar y lo puedo llevar conmigo al hospital. Agarro un taxi y lo llevo, y él seguro me contestará, sí, estoy enfermo, por favor ayúdame, vamos. Entonces, si está enfermo, sí tiene sentido que yo le diga esas cosas. Pero, hermanos, escúchenme bien, la Biblia no dice que el hombre esté enfermo. La Biblia dice que el hombre está muerto. Y en el griego muerto, hermanos, esta palabra muerto viene de la palabra griega necros, de donde también entendemos ya, gloria a Dios, aleluya, en lo que hablan los médicos, cuando alguien tiene gangrena, gloria a Dios, aleluya, y se le necrosa, así se dice, ¿no? Se le necrosa, le tienen que amputar el pie o la mano porque se necrosó. ¿Y qué significa eso? Que el pie o la mano está muerto, ya no responde, ya no circula la sangre. Entonces, esta palabra necros significa cadáver, y así literal significa muerto. El hombre está muerto espiritualmente. Ahora, yo les pregunto, ¿un muerto puede responder? No. Por más que le muestres la Biblia, paso por paso, sistemáticamente, ¿va a poder entender? ¿Va a poder oír? ¿Por qué? ¿Me están entendiendo? Ahora voy a poner otro ejemplo. Esta vez voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Lázaro? Gloria a Dios. Y dice que Lázaro murió. Y ahí está, gloria a Dios, aleluya, muerto. Entonces dice que el maestro va a la tumba de Lázaro. Y dice que su hermana se le pone enfrente y le dice, no, Señor, ya son 4 días que mi hermano murió. No se mueve. Gloria a Dios. ¿Y por qué no se mueve? Porque está muerto. Está viendo, Señor, ya se pudrió. Pero dice que Cristo, ¿qué hace? Le habla y le dice, Lázaro, sal fuera. Levántate, Lázaro. ¿Y qué sucede? Lázaro se levanta. ¿Por qué? Porque Jesús le está dando, ¿qué? Vida. Está dándole su palabra. Y aunque Lázaro estaba muerto, la palabra de Jesús
¿qué dice? Le dio vida. Y como le dio vida, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Lázaro? Escuchó. Ahora sí ya podía oír. Y luego se levantó al mandato, a la palabra de Jesús. Entonces, cuando hay vida, esa vida hace que puedas obedecer al Señor. Pero cuando estás muerto, cuando un hombre pecador está muerto espiritualmente, no puede obedecer la voz del Señor. Es imposible. A menos que el Señor le dé vida. Por eso a veces, de mano en mano, les estamos riñendo, o le estamos llamando la atención a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Le puedes decir lo que tú quieras, pero no oír. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. Y la vida espiritual es lo que se conoce como nacer de nuevo. ¿Cuándo naces de nuevo? ¿Cuando te bautizas, así literal en el agua? No te equivoques, ese es un error. Tú naces de nuevo cuando crees en Jesús, escuchas su voz. ¿Y cuándo escuchas su voz? Cuando ya tienes vida. O sea, cuando alguien escucha la voz de Dios, esa es una señal de que el Señor te dio vida. Pues si te entra por esta oreja y te sale por la otra, estás muerto espiritualmente. Pero ¿cómo es el día de hoy? Esa es la pregunta. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? ¿No? Quiero volver a repetir esto. Ya sabemos que para nacer de nuevo lo primero que viene es ¿qué? El creer en Jesucristo. Oye su voz, viene el arrepentimiento, acompañado de fe en Jesús. Entonces, para que uno pueda nacer espiritualmente, para que uno pueda nacer de nuevo, tiene que creer en Jesucristo. No hay más. No hay más. Y como crees en Jesucristo, oyes su voz, conoces su palabra, te arrepientes. Y dices, todo lo que hacía en mi vida pasada va en contra de su palabra. Ahí viene el arrepentimiento. Pero en los tiempos modernos, los predicadores, los pastores, dicen lo opuesto. Y solo basta con escuchar lo que ellos predican. Ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, ven a alcanzar tus sueños con Jesús. Dios quiere prosperarte. Cristo murió en la cruz para hacerte rico. Cristo no quiere que sufras. Y todas esas sarta de mentiras. Entonces, cuando uno va a predicar el evangelio, cuando uno va a evangelizar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que predicar la palabra de Dios. Tiene que presentar a Jesucristo. No mis argumentos, no mis pensamientos, no los métodos que usó el pastor del frente, no los métodos que la iglesia está usando hoy. No. Tengo que predicar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Amén. Te alabamos, Señor, pero lastimosamente hoy día es todo al revés. Tienen que entender esto, hermanos. Aleluya. Un hombre muerto no puede arrepentirse. Un hombre muerto no puede creer, a menos que primero tenga vida. Dios. A menos que primero nazca de nuevo. Y el Espíritu Santo haga una obra maravillosa para regenerar a ese hombre o a esa mujer. Pero muchos pastores el día de hoy están haciendo el ridículo, como el ejemplo que les puse al principio. ¿Rayos? ¿Se acuerdan? Y por más que yo trate de hablar con un muerto, no me voy a oír.
Y así hay muchos que están hablando con muertos. Cree. Di creo. Hermanos, están haciendo el ridículo, porque están hablando a muertos espirituales. Lo que quiero decir es que el hombre, hermanos, está muerto en sus pecados, y como está muerto, hermanos, es insensible a la voz de Dios. No puede oír la voz de Dios. Y a veces, hermanos, yo puedo notar eso, hermano. A veces cuando yo predico hay gente, hermano, que se está alimentando, que está entendiendo la palabra, que se está llenando de Dios, porque esa persona está viva. Pero hay personas que no. Que ahora va a ser la hora de salir. O en el momento de la administración hay gente que está llorando, pero el otro nada, endurecido, mirando a todos sus lados. ¿Por qué? Porque está muerto. Y en esa su condición de muerto es imposible que pueda oír, que pueda ser sensible a la voz de Dios. Dios tiene que darle vida antes que pueda responder, porque si no, no va a responder. ¿No ven aquí en la iglesia cómo son, hermanos? Pero ellos, por más que se les predique la Biblia, lo más certero, lo más correcto, por más que te esfuerces, hay muchos están muertos. Qué pena, ¿no? Hermanos, en el libro de Ezequías, ¿se acuerdan del valle de los huesos secos? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia? Eso está en Ezequiel capítulo 37, no lo busquen, hermanos. Y dice que Dios, el profeta, está en un valle donde había huesos de muertos, huesos secos. Y el Señor le pregunta a Ezequías: ¿vivirán estos huesos secos? Hermanos, entiendan esto. Por más que un pastor sea un buen predicador, si ese pastor va a un cementerio y comienza a predicar en todas las tumbas a todos los muertos, ¿alguno irá y se convertirá? No. ¿Por qué? Porque están muertos. Y por más que ese pastor esté todo el día ahí en el cementerio, nadie le va a escuchar. Por más que sea el mejor predicador, el mejor disertador. Y como que suena algo ridículo que un predicador vaya a predicar a muertos, ¿sí o no? Y dice que Ezequiel estaba en el valle de los huesos secos, muertos. Y Dios le dice: oye, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Y Ezequiel dice que le responde: tú lo sabes, Señor. ¿Qué le está diciendo con esto? Primero, escúchenme bien, este hombre conocía la soberanía de Dios. Primero, le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué le dice eso? Tú lo sabes. Porque si él le hubiera dicho no, eso sería incredulidad. Pero si le hubiera dicho sí, van a vivir, eso sería presunción, porque no está en su voluntad de él. Entonces él conocía la soberanía de Dios. Ezequiel sabía que si Dios quería, esos huesos vivirían. Pero si él no quería, no pasaba nada. ¿Sí o no? Te alabamos, Señor. Entonces, por eso Ezequiel le dijo: tú lo sabes, Señor. Eso está en tu voluntad, Señor. Si tú quieres, Señor, vivirán. Y vamos a imaginar, gloria a Dios, aleluya, a Ezequiel. Gloria a Dios. Imaginemos que él hubiera comenzado a predicar a los huesos, a los muertos.
a esos huesos que ya estaban secos. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si solamente él predicaba? ¿Ah? Absolutamente nada. Pero el Señor le dice que debe de profetizar al viento. ¿Y qué representa el viento? ¿Ah? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo viene y da vida a los huesos. Y los huesos se convierten en un ejército de hombres que sí pueden responder a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos huesos ya tienen vida. ¡Qué glorioso, hermanos! Por eso, hermanos, los pastores y predicadores tienen que entender que nosotros no somos vendedores de un producto para convencer a que lo compren. ¿Han visto a los que venden algún producto? ¿Cómo son? Te tratan de convencer. Pucha, esto es excelente, vas a verlos, hermanos, infalible, no te vas a arrepentir si compras este mentizán, no sé, qué sé yo, cualquier producto, porque así son los vendedores. Pero recuerden, hermanos, los pastores, los cristianos, no somos vendedores de ningún producto. Hermanos, nosotros no debemos de manipular las emociones de los hombres, porque nosotros sabemos, bueno, ahora ya lo saben, que los hombres están muertos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que manda la Biblia? Predicar el Evangelio, predicar la verdad del Evangelio. El pecado del hombre, rayos, eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Alabamos, Señor. Escúchame bien. Cristo llevó la culpa del pecado del hombre. Rayos. Pero cuando Él murió, Él resucitó entre los muertos. Él vive. Rayos. Por eso, cuando uno predica la palabra, enseña el Evangelio, tiene que presentar a Jesucristo. ¿Lo están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Y mandar a los hombres que se arrepientan de sus pecados y que crean el Evangelio. Pero escúchenme bien. Esto es muy importante, por favor, no se distraigan. Y aunque hagamos esto, hermanos, si el Espíritu Santo no les da vida, nada va a suceder. ¿Sí, hermanos? A veces eso es algo que no podemos entender, que a veces nos desanima. Y a veces, hermano, tú glorias, aleluya, en tu amor por Dios, en tu fe en Cristo y en tu obediencia a su palabra, sales a predicar la palabra, llevas el Evangelio y cumples todos los requisitos que el Señor te da. Y les dices a las personas: crean en Jesucristo, el Salvador del mundo, y comienzas a predicar el Evangelio y les dices: arrepiéntanse de sus pecados. Pero muchas veces, aunque hagas eso, no pasa nada. A menos que el Espíritu Santo regenere los corazones de esas personas, de esos pecadores. Esta es la diferencia entre la predicación de los predicadores de antes y de los predicadores que predican hoy, que confían en su carne, en su capacidad, en lo que ellos pueden hacer, manipulan las emociones de las personas y al final tienen un montón de falsas conversiones. Y estos pastores hacen todo esto para buscar su propia gloria. Porque hoy, hermano, quieren llenar las iglesias a toda costa.
Gloria a Dios, aleluya. Y eso, hermano, les da gloria a esos hombres. Gloria a Dios. Pero no han entendido de quien trae la salvación, la vida a los hombres pecadores es el Espíritu Santo. Pero ellos llenan las iglesias para sus propios beneficios, para sacar dinero, para manipular a las personas, esclavizarlas. Gloria a Dios, aleluya. Manipularlas, abusar de ellas, y no para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido lo básico. Gloria a Dios. No han entendido una enseñanza tan medular dentro del cristianismo, que la salvación de los pecadores es por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hermanos, el hombre no está enfermo, porque ahora ha entrado la psicología, la terapia dentro de las iglesias y dicen que son enfermos. ¡No! ¡Gloria a Dios! El hombre no está enfermo. El hombre está muerto. ¡Gloria a Dios! ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Algunos pastores siempre dicen: solo tenemos que mostrar a Cristo. Entonces el mundo reconocería que Cristo es la salvación y se convertirían. Así dicen esos hombres. ¿Creemos? Tenemos que mostrar a Cristo al mundo. Y si pudiéramos mostrar a Cristo al mundo correctamente, todo el mundo se convertiría. Pero cuando Cristo vino a este mundo y se presentó delante de los hombres, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿El mundo de los hombres recibieron a Cristo? ¿Y se salvaron? ¿Ah? ¿Se arrepintieron de sus pecados? ¿Reconocieron que era el Mesías? No. ¿Qué fue lo que pasó? Rechazaron a Jesucristo. Y por más que les presentes a Cristo, no va a pasar nada. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Cristo estuviera aquí, escúchenme bien, quiero hacerles esta pregunta. Si Cristo viniera nuevamente aquí, ¿los incrédulos se convertirían a Cristo? No. ¿Por qué? ¿No? Porque están muertos. Y sería todo lo contrario. Rechazarían a Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué lo rechazan? ¿Ah? Porque están muertos espiritualmente. Por lo tanto, no pueden ver el reino de Dios. No pueden ver a Cristo. Entonces, no solo tienes que mostrar a Cristo a los hombres, al mundo, por medio de la prédica. No, escúchame bien. Sino que tienes que orar para que el Señor les pueda dar vida espiritual a todos esos pecadores. Yo creí en ese Señor los primeros años que estuve en el cristianismo. Hermano, y agredía a mis parientes, los insultaba, hermano, y quería forzarles a que crean el Evangelio de Jesucristo. Quería hacer eso. ¿Por qué? Porque no entendía este mensaje, no entendía la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermano, y en vez de hacer eso, hermano, gloria a Dios, aleluya, lo primero que tienes que hacer, ahora, obviamente tienes que predicarles, no estoy diciendo con eso que no tienes que predicarles, pero esa tu predicación tiene que ir acompañada de la oración, del clamor diario, para que Dios tenga misericordia de tus seres queridos, de tus amigos, de tus familiares, y les dé vida. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Porque si no hacemos eso, hermanos, escúchame bien, hay otro problema. Hay otro problema. Dice la Biblia que el corazón del hombre
es corrupto y aborrece a Dios. ¿Sí o no? Cuando tú le codificas a un borracho, a un adulto, a un mujeriego, se enojan. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y más la predicas, y más aborrece a Dios. ¿Sí o no? Es como en Romanos capítulo 7, no lo busco. Por más que pongas la ley de Dios sobre el pecador, más pelea contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pecador no tiene vida espiritual. No está vivo. Ese tipo de gente puede ver a Cristo en persona y lo va a odiar. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente tenemos que predicar a Cristo, sino que tenemos que orar, doblar rodillas, interceder. Dios tiene que cambiar el corazón de los hombres. Dios tiene que quitar el corazón de piedra que tienen los hombres y poner un corazón de carne para que esos hombres puedan responder ahí recién a Cristo. Vayamos a Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Mira lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, si son observadores, para que esas personas anden en sus ordenanzas, en las ordenanzas de Dios, para que guarden los decretos de Dios y los cumplan y sean el pueblo de Dios, ¿qué es lo primero que tiene que pasar ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la obra que tiene que realizar ahí Dios? ¿Ah? Tiene que quitar el corazón de piedra que está en medio de la carne de esos hombres que están muertos. Pregunta: ¿las piedras tienen vida? ¿Ah? Entonces, cuando el Señor les da un corazón de carne, y cuando dice aquí la Biblia que Dios les da un corazón de carne, es un sinónimo de que les va a dar ¿qué? Vida. Y cuando esa persona tiene vida, ahí responde. Ahí ese hombre puede andar en sus estatutos, en sus ordenanzas, puede cumplir toda la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Y esta es una obra sobrenatural de Dios. Esta no es una obra del hombre. Si tú quieres hacer algo por las personas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Y parece que muchos de ustedes están descuidando eso. La oración. Lastimosamente. Gloria a Dios. Arrepiéntanse, hermanos. Y comiencen a orar. Cuando yo entendí esto, hermanos, muchos de mis familiares recién se convirtieron a Jesucristo genuinamente. Por eso, hermano, ora. Sigue orando. Nunca te canses de orar. Aleluya. Vamos a volver a nuestro texto con el cual comenzamos, Efesios capítulo 2, versículo 1, y vamos a escudriñar, hermanos. Aquí está más claro y mucho más contundente. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el Señor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto?
que un hombre, hermano, ahí afuera, o que nosotros mismos un día estuvimos así. Los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando estamos en esa condición, hermanos, no podemos arrepentirnos y mucho menos creer en Jesús y su palabra. No podemos. ¿Lo están entendiendo o no? Por eso esa gente, hermano, no cree en Cristo, se burla de Cristo, se mofa de Cristo y nunca se arrepienten. ¿Por qué? Porque están muertos en su pecado. Escúchame bien, un hombre muerto en sus delitos y pecados, hermano, para que ese hombre tenga vida, hermano, nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que interceder. Y allí ese hombre recién va a tener vida espiritual de Dios. La obra regeneradora del Espíritu Santo. Hermanos, antes de la conversión, toda persona está muerta espiritualmente. Y las Escrituras dicen que esta muerte, hermanos, es como consecuencia de nuestros pecados. Por eso, hermanos, escúchame bien, esta es una señal. Si tú quieres saber si tienes ya vida espiritual, que ya estás vivo, dejas de pecar. ¿Lo estás entendiendo? Pero si sigues pecando, esa es una señal de que todavía estás muerto espiritualmente. Hermano, el pecado que nos heredó Adán, gloria a Dios, ese es el pecado que lo practicamos día tras día. Y nos gusta. A esta carne le gusta, hermanos. Aquí quiero hacer otra aclaración. Ustedes han escuchado que cuando nace un bebé, un niño, gloria a Dios, el angelito, bebecito, santo. No. Ese es un error. Porque hasta los niños nacen muertos espiritualmente. Ahora, no confundas la inocencia con la santidad, que es muy diferente. Porque ese niño ya tiene la herencia del pecado. ¿Lo están entendiendo? Un niño no nace buscando a Dios, ¿no? ¿Alguna vez has visto eso? Ay, alabando a Dios, gloria a Dios, ¿no? Mas llega el niñito tiende a lo malo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nacen muertos espirituales, cadáveres espirituales. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, el hombre no solo está muerto con respecto a Dios, sino que él está vivo en la carne, para servir conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Hacemos la voluntad del diablo cuando no tenemos a Cristo. Por eso Cristo les dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Entonces, en el mundo, todas esas personas inconversas hacen las obras del diablo, ¿sí o no? Hermanos, la Biblia nunca presenta al hombre como una víctima, nunca. El hombre es una persona muerta a Dios, rebelde a Dios, desobediente a Dios y entregada a la voluntad de su padre, el diablo. ¿Sí o no?
Escúchenme esto, hermanos. Una persona bajo esclavitud podrá tomar una decisión correcta. ¿Ah? No. ¿Por qué? Porque esas personas están bajo esclavitud. Y una persona así tomará la decisión de buscar a Dios. ¿Ah? La Biblia dice que no. Por eso hay muchos que se suicidan. Entonces, ese tipo de gente, hermanos, no buscan a Dios. No se arrepienten de lo que hacen. ¿Qué más dice? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, gloria a Dios, ya se los he dicho muchas veces. Y no quiero que confundan esto. A veces muchos tienen el concepto errado de que, o para afirmar que una persona tiene demonios, tiene que manifestarse el demonio en esa persona. Y tiene que salir así como en esas películas donde hay liberaciones de demonios. No. Escúchame bien. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia, no lo que te digo yo. Todos los hombres afuera, escúchame bien. Todos los incrédulos que están allá afuera, hermanos, están poseídos por demonios. Pastor, pero ¿por qué no se les manifiestan? Porque la Biblia dice que hay el endemoniado Gadareno y se manifestó, sí. Yo te pregunto, ¿por qué en María Magdalena no se manifestaron los demonios? Y dice la Biblia que Jesús sacó de ella 7 demonios. Gloria a Dios. En algunos sí. Pero tienes que saber esto. Todos los hombres allá afuera que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador están poseídos por demonios. Por eso son las cosas que pasan. ¿Tú crees que uno que viola a un bebé de 2 años está lleno de Dios? ¿Ah? ¿De qué está lleno? ¿Sí o no? Uno que mata, uno que se droga, uno que para en prostíbulos, uno que para robando. ¿Tú crees que están llenos de Dios? Los brujos, los adivinos, los que leen la coca, los yatiris, ¿tú crees que están llenos de Dios? No seas hermanito, por favor. No se hagan. Versículo 3 que dice el Señor: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo está diciendo aquí que el hombre inconverso está controlado por su carne, sí o sí, por su naturaleza caída. Y aquí vemos algo importante. Escuchen muy bien. El Señor nos amó tanto, pero nos amó tanto que nos regaló el libre albedrío. O sea, somos libres de hacer nuestra soberana voluntad. ¿Sí o no? El problema es que no es bueno delante de Dios. Todas las decisiones que tomamos siempre van en contra de la voluntad de Dios. Y muchos no nos hemos dado cuenta que somos esclavos de nuestra carne y del diablo. Por eso en el mundo nadie se da cuenta, ¿no? Son discípulos de Satanás. Jesús los reprende. ¿Qué nos dice? Haciendo la voluntad de la carne. La carne. Pregunta: ¿la carne puede obedecer a Dios? No. Pero dice aquí que solo hacemos la voluntad de la carne. Gloria a Dios. Otra pregunta: ¿es la voluntad de la carne arrepentirse? No. ¿Es la voluntad de la carne creer? ¿Es la voluntad de la carne obedecer a Dios?
humillarse ante Dios? No. Por sus hombres no pueden. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de la carne. Entonces, no solo tenemos un hombre muerto, sino también un hombre controlado por su naturaleza depravada, totalmente esclavizada a un corazón que aborrece a Dios. ¿Qué más dice? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, hombres odiando a Dios, hombres peleando contra la voluntad de Dios, y Dios en contra de nosotros los hombres. Imagínense, somos enemigos cuando no tenemos a Cristo, cuando no estamos convertidos. Por eso todos esos hombres de afuera son enemigos de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 4? Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, hasta ahí. Hermanos, todo hombre que está muerto, que es esclavo de la carne y del diablo, sirviendo a los deseos de la carne, que no tiene ninguna esperanza, y ahí aparece esta palabra, pero Dios, que es misericordioso. ¿Cuántas veces he escuchado a predicadores decir, tú tienes que dar el primer paso y Dios va a tomar los demás pasos? Y vamos a ir a la escena de Jesús y Lázaro, ¿se acuerdan? Imagínate que Jesús le hubiera dicho a Lázaro, oye Lázaro, tú tienes que dar el primer paso. ¿Ah? Al muerto, si le hubiera dicho, ¿qué hubiera pasado? ¿Ah? Tú tienes que levantarte de Lázaro. Si hubiera sido así, seguramente no hubiera habido ninguna esperanza para Lázaro, ¿sí o no? Pero vamos a hablar de ustedes. ¿Cómo eran antes? ¿Ah? Aborrecedores de Dios, totalmente corruptos, entregados a los deseos de la carne, peleando contra Dios y con su palabra, con la voluntad de Dios, deteniendo la verdad con tu injusticia. Pero ahí surge esta palabra, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermanos, un hombre, una mujer, un joven, yendo derechito al infierno, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermanos, estas palabras te salvan. Hermanos, sin estas palabras no hay esperanza. No dice tú y Dios, pero tú y Dios llegaron a un acuerdo. Tú y Dios trabajaron juntos. Tú diste el primer paso y Dios hizo el resto. No. Dice, pero Dios, que es misericordioso. ¿Qué nos dice? Por su gran amor con que nos amó. Hermanos, nadie puede dudar que Dios nos ama. Nadie. Porque por su misericordia, hermano, nosotros estamos aquí. Si tú te dices cristiano y sigues dudando de la misericordia de Dios, qué pena. Qué pena. Porque Él nos amó, hermanos, a tal punto que entregó a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación, para darnos vida. Porque si no, ahorita estuviéramos muertos. ¿Sí o no? Amén. Vamos a ver algunos versículos para ver cuán muerto está el hombre. Hermanos, los hombres caídos están muertos espiritualmente, aunque estén vivos físicamente. Podemos salir a la calle y vemos que las personas físicamente tienen vida, pero espiritualmente no quieren saber nada de Dios. Nada. No piensan en Dios, no tienen el conocimiento con respecto a Dios.
y no les importa, no buscan a Dios, nada, están muertos espiritualmente. ¿Habrá alguno así aquí? Uy, os digo muchos. Y aunque físicamente vivan, están muertos. Y no solo aquí, en todas las iglesias, en todo el mundo, hay muchos cristianos así. Yo te diría, la mayoría. Veamos Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1. Mira lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y este es un mensaje a la iglesia de Sardis. Escúchenme bien, porque también esto se aplica a nosotros. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco ¿qué? Tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, muchos dentro de la iglesia pueden parecer muy religiosos y aún pueden parecer temerosos de Dios, pero no obedecen a Dios, no aman la obra de Dios, no les interesa que el evangelio se esté predicando o no. Esos hombres solamente son pura apariencia. ¿Por qué? Porque en su corazón no aman a Dios. Solo buscan a Dios para recibir algo, un milagro, una sanidad. Solo buscan lo que Dios da, en otras palabras. Ya vimos lo que dice Ezequiel 11. Porque esos hombres, con esa actitud, demuestran que todavía tienen un corazón de piedra. Pero cuando nos convertimos, Él nos quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Escúchame bien, por lo general, la palabra carne habla de los placeres de la vida en las Escrituras, ¿sí o no? Amén. Pero hay que interpretar la palabra de Dios conforme al versículo y conforme al contexto. Ya se los he enseñado eso. Hermanos, vamos a suponer que tenemos una estatua de piedra. Y si yo le comienzo a patear a esa estatua, le comienzo a periscar, rayos, o a golpear. Pregunta: ¿cómo va a responder la estatua? ¿Ah? No va a responder. ¿Por qué? Porque es de piedra. Y aquí cuando dice corazón de piedra, se está refiriendo a eso. Rayos, que está muerto, que no tiene vida. ¿Por qué una estatua? ¿Tiene vida o no? No tiene vida, ¿verdad que no tiene? Aleluya. Pero si van a pegarla a un ser humano, él me va a responder, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está vivo y siente, porque no es de piedra, porque es carne, por lo tanto es sensible. Hermanos, el corazón del hombre que no tiene a Dios es como una piedra. Y aquí, cuando dice corazón de piedra, está hablando de que no tiene vida, está hablando de que está muerto. ¿Rayos? ¿Lo están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Y cuando uno está muerto, tiene un corazón de piedra, no responde a nada. ¿Verdad que no? De la misma forma, los que tienen corazón de piedra no responden a nada. Y les llamas la atención en la iglesia y les entra por una oreja y les sale por la otra. Les dices: cambia, hermano, arrepiéntete. Gloria a Dios, obedece a Dios, comprométete más con su obra. Pero no les importa. Sí.
Pero cada semana es lo mismo, nunca hay cambio. ¿Lo están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque están muertos, tienen corazón de piedra. Vayamos a Judas capítulo 1, es más, es el único capítulo. Vámonos a Judas, al único capítulo. Y aquí hay una descripción de los hombres caídos. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 12, es el único capítulo, el versículo 12. Y aquí Judas está dando referencia, aleluya, a los falsos pastores. Gloria a Dios, aleluya, que convirtieron, aleluya, la casa de Dios, hermano, en un negocio. Gloria a Dios. Y aquí Judas los está confrontando. Mira lo que dicen. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacentan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, aquí está hablando, aleluya, de esos hombres que se desviaron de la fe, porque nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron vida. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí dice que son manchas, o sea, son como suciedad en vuestros agapes. Imagínate, hermano, que en una piedra preciosa, en un diamante, para que me entiendas mejor, ustedes saben que el diamante sale del carbón. Y luego tienen que expulsar todo el carbón para que se vea, hermano, la preciosura de esa piedra, del diamante. Pero él está diciendo, son como manchas. Imagínate, si en un diamante, hermano, hay carbón, pierde su valor. Gloria a Dios. O para que me entiendas aún mejor, si tú tienes tu trajecito y estás, gloria a Dios, saliendo por ahí por la calle y de pronto, hermano, ves ahí un charco de agua y pasa un auto a toda velocidad y te salpica, ¿qué pasa? Te desnuda el traje, porque es una mancha que va a fear. ¿Estás entendiendo o no? Que comiendo impúdicamente, o sea, que no tienen pudor, y esto está hablando de la carne con vosotros, o sea, están metidos en la iglesia, se apacientan a sí mismos. No, yo soy hijo de Dios, yo soy el ungido de Jehová, a mí no me va a pasar nada. Gloria a Dios. Y se están apacentando a sí mismos. Dicen que son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, hermanos, no tienen una dirección, no tienen una meta. Un verdadero pastor tiene una meta, y nadie va a cambiar esa trayectoria, que es Jesucristo. Pero dice que este tipo de pastores, hermanos, son como nubes que son llevados por todo lado. ¿Qué más? Árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar eso? ¿Cómo son? Secos. Gloria a Dios. Están sequísimos, ¿sí o no? Muertos. Sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. O sea que el Señor los arrancó. Aunque estén supuestamente en la iglesia o metidos en la iglesia, ya no son parte del pueblo de Dios, porque no tienen vida, porque están muertos. Dios los endechó. Y lastimosamente, hermanos, así también hay muchos cristianos dentro de la iglesia. Hermanos, para entender esto, hermano, no tienes que ser teólogo o experto en el griego. No. Está diciendo 2 veces muertos. Y así es el hombre que no tiene a Dios. Hermanos, espero que hoy día, hermanos, hayan aprendido del valle de los huesos secos. Espero que hayan aprendido de Efesios 2.
Espero que hayan aprendido de las palabras de Judas. El hombre no está enfermo, el hombre está muerto. Por eso, hermanos, oren, intercedan, clamen, lo más que puedan. Ruega por tu papá, ruega por tu mamá, ruega por la iglesia. Porque aún dentro de las iglesias hay hombres cadáveres, muertos espiritualmente. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Espero que sí. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.